Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Dios es bueno, amén. Y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Muy bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. No sé si ese es el olor a pintura o qué sea, pero está la presencia de Dios palpable, amén. Muchas veces nomás tenemos que estar quietos. Dice la palabra, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Be still and know that I am God. Aleluya. Es un privilegio el servirle a Dios. Es un privilegio el ser hijo de Dios. ¿Cuántos recuerdan hace que son 2 martes, 3 martes? En Salmo 78 que leíamos, donde Dios nos decía que teníamos que recordar lo que nuestros padres vivieron, las experiencias, y cómo nosotros tenemos la responsabilidad de pasar a las futuras generaciones lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha manifestado, las grandezas y las maravillas de Dios. Y entre más recordamos eso, Dios repite eso. Esas cosas que recordamos, esas cosas que hablamos, Dios las vuelve a repetir y las vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque así funciona, porque así está establecido. Y hay un versículo bíblico que dice, creed a los profetas y seréis prosperados. Amén. Se creer a los profetas y seréis prosperados. Y esta noche quiero tomar un rumbo un poquito diferente que como normalmente tomamos, porque tenemos maestro en casa. Y el tener maestro en casa significa que la mayoría de los servicios son instrucciones de la Biblia. Y es muy bueno porque recibimos conocimiento, adquirimos conocimiento y podemos madurar y podemos crecer. Pero hoy quiero tomar parte de este libro y quiero exponértelo. Este libro se titula Creo en Visiones y es por Kenneth E. Hagin, el Señor, el papá, el que ya falleció, del que he estado hablando. Este hombre, muchas personas, así como los apóstoles estuvieron en el tiempo que ellos estuvieron viviendo aquí, y a ellos les tocó el honor y el privilegio de ser autores
de la palabra. Así hoy en día y a través de los años ha habido hombres y mujeres que Dios ha utilizado. Y lo que Dios habla a sus vidas vienen siendo instrucciones, así como la palabra. Pero es ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado de decir lo que yo estoy diciendo. Porque puede ser que de esas cosas salgan doctrinas falsas. Entonces eso es muy delicado. Pero este hombre es un hombre que tiene fruto, que Dios respalda los sucesos que le han sucedido a él. Toda la vida de él ha tenido frutos. Y podemos ver ahorita los grandes hombres de Dios, la mayoría de ellos han sido hijos espirituales de este hombre. Entonces, tengo la certeza de decir, tenemos la seguridad de estar seguros de lo que Dios habló a este hombre. Amén. 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 Así que es solamente un capítulo, pero no lo voy a leer completamente todo. Es una visión que Dios le dio cuando tenía 33 años de edad. Recuerdas que Dios lo llamó al ministerio, Dios lo sanó a los 16 años y poquitito después él entró al ministerio. Así que aquí pues fueron como 18 años después de que Dios lo sanó y que empezó en el ministerio. Y esta experiencia fue en un avivamiento antes lo hacían, hoy yo nunca he estado, bueno, sí he estado en una, pero no se ven muy recientes, que son las reuniones en las carpas, que son afuera. Estuvimos para acá, para el norte, fuimos a ver a Kenneth Copeland en una reservación de Native Americans. Y ahí estuvimos al aire libre, había perritos. Y la pastora Nancy dice que antes de que construyeran la iglesia donde están ahorita, pues era puro terreno baldío. Y dice que como salían los conejitos y salían al servicio los conejitos. Y así vimos pues allá para acá, para el norte. Pero era una reunión en una carpa en Rockwall, Texas. Rockwall, Texas. Fue en 1950. Dice que no hizo él nada fuera del ordinario para recibir tal visitación. Fue como un día como hoy, que no ayunó nada especial, no oró de 10 horas al día para que eso sucediera, simplemente fue un día común y corriente. Dice, todos estaban orando al frente, dice, y yo me arrodillé en la plataforma a un lado de una silla cerca del púlpito y empecé a orar en lenguas y escuché una voz que me dijo, ven acá, come up hither. Dice, ven acá. Dice, al principio no me di cuenta que esa voz me estaba hablando a mí. Dice, pensé que todas las demás personas lo estaban escuchando. Y menciona cómo en aquel tiempo, como no eran común, ¿no? Esto, dice que como estaban al aire libre, que pensaba que una persona le estaba diciendo, ven acá, porque en la manera como estaba situada la carpa, alguien podía estar hacia arriba y podía estarle diciendo, ven acá. Dice que en una ocasión habían hecho una broma, una persona que decía, siempre decía en un servicio, veo a Dios, veo a Dios, veo a Dios. Dice que una vez se le paró enfrente una persona con una máscara de Halloween. Dijo, veo algo, dijo, veo algo. Entonces pensaba él que era algo similar a lo que estaba sucediendo, que alguien le estaba hablando durante el servicio. Pero dice que luego se dio cuenta de que solamente él lo estaba escuchando. Dice, ven acá, la voz le dijo una vez más. Entonces miré y vi a Jesús parado
arriba de la carpa, de donde estuviera la carpa. Dice, volteé y vi otra vez, y la carpa se desapareció. No podía ver las sillas, no podía ver los postes de la carpa, nada. Solamente Dios le permitió ver en el área espiritual. Dice, Jesús estaba parado ahí y yo parado en su presencia. Dice, y él tenía una corona en sus manos. Dice, esta corona era tan extraordinariamente preciosa que ningún lenguaje humano puede describirla. Dice, Jesús me dijo, esta es la corona de aquellos que ganan almas. Dice, mi pueblo son tan indiferentes y sin cuidado, y no tienen cuidado. My people are so careless and indifferent. Dice, esta corona es para cada uno de mis hijos. ¿Oíste? ¿Qué nos está diciendo aquí? Que ganemos almas. Dice, hablo y digo, ve y háblale a esta persona o ora por aquella, pero las personas están muy ocupadas. Dice, lo dejan para después y las almas se pierden porque ellos no me obedecen. Dice, cuando Jesús dijo eso, yo lloré ante él. Me arrodillé y me arrepentí por mis fallas. Entonces Jesús me dijo otra vez, ven acá. Dice, primero fue esa vez y luego esta es otra vez que le dice, ven acá, le dice otra vez. Se parece como que si me fui con él al aire hasta que vinimos a una ciudad hermosa. Dice, no entramos a la ciudad, pero estábamos cerca. Dice que subieron a una montaña y vieron hacia abajo el valle en una ciudad. Y dice, Jesús dijo que las personas egoístamente dicen que están listos para el cielo. Dice, hablan acerca de sus mansiones y las glorias del cielo, cuando muchos alrededor de ellos viven en tinieblas y sin esperanza. Jesús dijo que yo tenía que compartir mi esperanza con ellos e invitarlos para que vengan al cielo conmigo. Entonces Jesús volteó y me dijo, ahora vamos al infierno. Entonces regresamos, bajamos del cielo, llegamos a la tierra, pero no paramos, nos mantuvimos yendo. Dice, fuimos al infierno, así como cuando fui a aquel lugar en donde aparecían humanos que estaban envueltos en flamas. Si recuerdas, hace algunos martes compartí de este hombre cuando él fue al infierno, cuando se estaba muriendo. ¿Recuerdan? De eso se está hablando. Es aquellos seres humanos que estaban envueltos en flamas. Dice, Jesús me dijo, pues Dios le mostró, ¿no?, el cielo, el infierno. Y dice que él le dijo, Señor, esto parece cuando yo morí en abril 22 del 33 y usted habló y pude salir de este lugar. Dijo, me arrepentí y oré y busqué su perdón y usted me salvó. Dice, lo único que ahora me siento diferente, le dijo, no tengo miedo ni estoy aterrorizado como estaba en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque estaba con Jesús. Dice, Jesús me dijo,
adviértele a los hombres y a las mujeres de este lugar. Y yo lloré y le dije que lo haría. Luego me trajo a la tierra y I became aware, estaba consciente que estaba arrodillado en la plataforma, o sea, volvió en sí en lo natural, que estaba arrodillado en la plataforma a un lado de la silla y Jesús estaba parado a un lado de mí. Dice, mientras él estaba parado, él me habló acerca de mi ministerio y me dijo algunas cosas en general que después iba a explicar en otra visión. Dice, y Jesús se desapareció. Luego dice, en ese tiempo el Espíritu Santo vino sobre mí otra vez. O sea, ya fueron dos, ahora viene la tercera. Bueno, la tercera fue el infierno, ahora sigue la siguiente. Dice, en ese tiempo el Espíritu Santo vino sobre mí. Parecía como que si un viento estuviera soplando en mí. Me caí sobre mi cara en la plataforma y mientras estaba ahí bajo el poder de Dios, parecía como que si estuviera parado en algo plano, en algún lugar en el espacio, y podía ver por miles y miles de millas alrededor de mí. Así como una persona se para en los Great Plains, ¿cómo se dicen los Great Plains aquí en Estados Unidos? Los grandes planicies de aquí de Estados Unidos. Dice, y podía ver muchísima distancia de millas. Dice, veía en cada dirección, dice, pero no podía ver ninguna señal de vida en ninguna parte. No había árboles, no había zacate, no había flores o vegetación de ningún tipo. No había animales, no había pájaros. Me sentía solo. No estaba consciente de lo que estaba a su alrededor carnalmente, ¿no? Dice, mientras volteo al oeste, vi que aparecía un punto pequeño en el horizonte. Era lo único que se estaba moviendo que yo podía ver. Mientras lo vi, crecía y crecía porque venía hacia mí, tomando forma. Dice, en cuanto pude verlo, dice, era un caballo. Mientras venía más cerca, podía ver que estaba un hombre en el caballo. Venía hacia mí a plena velocidad y mientras me alcanzaba o se acercaba, podía ver que tenía las riendas del caballo en su mano derecha y en su mano izquierda, arriba de su cabeza y al lado izquierdo, arriba de su cabeza, tenía un rollo de papel, se dice, un scroll of paper, un pergamino. Dice, cuando el hombre a caballo me alcanzó, dice, jaló las riendas y se paró. Y yo me paré a su derecha. Y me pasó el pergamino de su izquierda a su derecha y me la dio. Dice, mientras yo abría el pergamino, dice, era un papel como de 12 a 14 pulgadas de largo. Y me dijo, toma y lee. Dice, arriba de la hoja, en letras grandes y negras, o sea, en bold, negrito, negrillo, no sé cómo se dicen. No me gusta cómo se dice, pero es gusto personal, ¿no? Dicen estas palabras, guerra y destrucción. Y dice, y no podía hablar, ahí se quedó paralizado al leer eso. Y dice, puso su mano derecha en mi cabeza y dijo, lee en el nombre de Jesús. Por las buenas, sí, ¿no? Dice, empecé a leer lo que estaba escrito en el papel. Y mientras las palabras me instruían,
miraba y veía lo que estaba a punto de leer. O sea, lo que leía, en cuanto lo leía, lo veía. ¿Ok? Dice, primero, leí acerca de miles de hombres en uniforme. Entonces miré y vi a estos hombres marchando, ola después de ola, soldados marchando hacia la guerra. Miré a la dirección a la cual se dirigían y hasta donde yo podía ver eran miles de hombres marchando. Se regresé y leí el pergamino y volteé y vi lo que acababa de leer. Dice, vi muchas mujeres ancianas con cabello blanco, mujeres de edad media, mujeres jóvenes y teenagers, adolescentes. Algunos de los más jóvenes tenían sus bebés en sus brazos. Dice, todas las mujeres se agachaban en sorrow, tristeza, y lloraban profundamente. Aquellas que no tenían a bebés ponían sus manos en sus estómagos y se agachaban y lloraban. Dice, lágrimas salían de sus ojos como agua. Dice, volteé a ver al pergamino otra vez y otra vez volví a ver lo que leía. Dice, vi silueta, viene siendo skyline. No, el skyline es como el perfil de los edificios. El perfil o la silueta de los edificios, por ejemplo, como en Nueva York, ¿no? Que se ven los edificios así grandotes, eso es lo que vio, eso es el skyline. Dice, vi el perfil de una ciudad grande. Mirando más cerca, pude ver que los edificios gigantes se quemaban. Dice, y porciones de la ciudad caían en ruinas. Dice, no fue escrito que solamente una ciudad sería destruida, quemada y en ruinas, pero serían muchas ciudades destruidas. Lo dice, el pergamino fue escrito en la primera persona, parecía como que Jesús mismo estaba hablando. Y leía, América está recibiendo su última llamada. Si algunas naciones ya han recibido su última llamada y nunca más recibirán otra. En letras más grandes decía, el tiempo del fin de todas las cosas está cerca. Este enunciado fue repetido 4 o 5 veces. Jesús también dijo que esta era el último avivamiento grande. The last great revival. Y continuó diciendo, todos los dones del Espíritu estarán en operación en la iglesia en estos últimos días. Y la iglesia hará mayores cosas que aún en la iglesia primitiva, the early church. Dice, tendrá mayor poder, milagros, maravillas que fueron escritos en los Hechos de los Apóstoles. Él dijo que hemos visto y experimentado muchas sanidades, pero que ahora tendríamos milagros maravillosos de que nunca antes se habrán visto. Jesús continuó, más y más milagros serán hechos en los últimos días que están adelante. Es tiempo para el don de milagros que esté en más prominencia. Ahora hemos entrado en una era de los milagros. Muchos de mi pueblo no aceptarán
el mover de mi espíritu. Muchos no aceptarán el mover de mi espíritu. Dice, y se voltearán y no estarán listos para verme en mi regreso. Muchos serán engañados por falsos profetas y milagros de origen satánico. Por eso tenemos responsabilidad de ver todo a través de la palabra. Si no está en la palabra, no lo acepto. Y eso nadie lo puede hacer por ti. Tú lo tienes que hacer. Dice, pero sigue la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y a mí, y no serás engañado. Dice, estoy juntando a los míos juntos, o sea, estoy trayendo a los míos juntos y los estoy preparando porque el tiempo está corto. Había otras exhortaciones para cuidar, dice, para despertar y orar y no ser engañados. Entonces leí, así como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Así como le hablé a Noé y dije, porque aún 7 días y causaré que la lluvia sea por 40 días sobre la tierra y 40 noches, y cada sustancia viviente que yo he hecho será destruida de la faz de la tierra. Génesis 7:4. Así ahora estoy hablando y dándole a América su última advertencia y llamado al arrepentimiento. Y el tiempo que queda es comparable a los últimos 7 días del tiempo de Noé. Luego dice, el juicio viene. Dice, advierte a esta generación como lo hizo Noé a su generación, porque el juicio está a punto de caer y estos dichos serán cumplidos cortamente porque vengo pronto. Jesús repitió, este es el último avivamiento. Estoy preparando a mi gente para mi venida. El juicio viene, pero estoy llamando a mi gente para mí mismo, antes de que lo peor venga. Pero sé fiel, mira y ora, porque el tiempo del fin de todas las cosas está cerca. Luego dice, aquellos que estuvieron presentes esa noche bajo la carpa dijeron que leí el pergamino en voz alta por 30 minutos. Dice, yo no recuerdo completamente todo. Dice, pero le entregué el pergamino al hombre de caballo y se fue en la dirección de la cual vino. Entonces estuve consciente del hecho de que estaba mirando hacia el piso, se estaba tirado en el piso, y por algunos minutos me quedé ahí sintiendo la gloria de esta visitación milagrosa. Una vez más, escuché la voz decir, ven acá, ven al trono de Dios. Así que esta es otra, en una misma. Dice, otra vez miré a Jesús parado arriba de la carpa, o sea, donde estuviera la carpa. Dice, y fui a él en el aire. Cuando lo alcancé, juntos continuamos hacia el cielo. Dice, llegaron al trono. Lo primero que atrajo mi atención fue un arco iris en el trono. Era hermoso. Lo segundo que me di cuenta
eran las criaturas angelicales que tenían alas en los dos lados del trono. Dice, estaba parado con Jesús, estábamos como de 18 a 24 pies del trono. Miré el arco iris primero y luego a las criaturas, y luego vi aquel que estaba sentado en el trono. Jesús me dijo, no lo veas en la cara. Solamente podía ver la forma de un ser sentado en el trono. Jesús habló conmigo acerca de 1 hora. Lo vi plenamente como que si estuviera viendo a cualquiera en la vida real. Dice, lo escuché y habló conmigo. Y dice que cuando personas le preguntan que sí, qué fue lo que vio en los ojos de Jesús cuando lo vio a Jesús en los ojos, dice, ¿qué era lo que vistes en sus ojos? ¿Qué fue? Dice, todo lo que podía decir, dice que le salió de su espíritu, no lo pensó, sino de su espíritu salió la respuesta. Dijo, todo lo que podía ver eran pozos de amor viviente. Dice, y la mirada tender, dulce, tierna. La mirada tierna de su amor es indescriptible. Dice, mientras veía su cara y sus ojos, me caía a sus pies. Dice, me fijé que en sus pies estaba descalzo y puse las palmas de mis manos arriba de sus pies y puse mi frente arriba de sus manos. Dice, llorando, le dije, Señor, nadie es unworthy, indigno de verlo a su cara. Y Jesús me dijo, párate. Me paré y me llamó digno de verlo a su cara. Porque Él me había llamado, porque Él me llamó y me limpió de todo pecado. Dice, me dijo cosas concernientes a mi ministerio y continuó diciéndome de que Él me había llamado antes de que yo fuese nacido. Y dijo que aunque Satanás trató de destruir mi vida, muchas veces sus ángeles estaban cuidándome y estaban watched over me and had cared for me. Me estaban cuidando y me estaban cuidando. Vigilando y cuidando. Dice, entonces habló conmigo de la última iglesia a la que pastoreé, diciendo que en ese tiempo, febrero de 1949, había entrado en la primera fase de mi ministerio. Él dijo, algunos ministros que yo he llamado al ministerio viven y mueren sin siquiera haber entrado a la primera fase del ministerio. Jesús agregó, esa es una de las razones por las cuales ministros mueren prematuramente. Están viviendo solamente en la voluntad permisiva de Dios. Ahora vamos a entrar a la voluntad permisiva. Dice, por 15 años solamente estuve en la voluntad permisiva de Dios. Esos 15 años estaba en el ministerio, estaba pastoreando por esos 15 años, pero no había entrado a la primera fase del ministerio. Dice, había sido pastor por 12 años y había hecho trabajo evangelístico por 3. Durante esos años Dios me permitió hacerlo, pero no era la perfecta voluntad de Él para mi vida.
Y él dijo que yo no había esperado en él. Que yo no había esperado en él, pero que él estaba esperando a que yo lo obedeciera. Dice, entonces habló acerca del tiempo en donde entré a la primera fase de mi ministerio en 1949. Él dijo que había sido infiel y que no había hecho lo que él me había dicho que hiciera. No le dije a la gente lo que él me dijo que les dijera. Y le contesté, Señor, yo no fui infiel. ¿Ves? Muchas veces pensamos que estamos en lo correcto, pero estamos en lo incorrecto. Y es donde viene a entrar lo que tu pastor nos ha estado enseñando, que es el orgullo. Porque el orgullo nos hace pensar que estamos bien. Dice, Señor, yo no fui infiel, te obedecí, dejé mi iglesia y me fui al campo evangelístico. Sí, dijo, dejaste la iglesia y te fuiste al trabajo evangelístico, pero no hiciste lo que yo te dije que hicieras. La razón que lo hiciste es porque dudaste que fue mi espíritu que te había hablado. Dice, ¿ves? La fe obedece mi palabra, ya sea que sea la palabra de Dios escrita, esta, o mi espíritu que le habla al hombre. Cuando el Espíritu Santo te habla, es lo mismo que si te está hablando la palabra. Dice, caí ante él diciendo, sí, Señor, he fallado and I'm sorry, me arrepiento, te pido perdón. Dice, me arrepentí con muchas lágrimas porque le había fallado en su voluntad y había dudado de él. Dijo, párate. Mientras me paraba ante él una vez más, me dijo que había entrado en la segunda fase de mi ministerio en enero de 1950 y que en ese tiempo él me había hablado por profecía y por la voz pequeña en mi corazón, o sea, el hombre interior, su espíritu. Y en los siguientes 8 meses, durante esa segunda fase de mi ministerio, había creído y había sido fiel y había obedecido. Dice, ahora estaba a punto de entrar a la tercera fase. Él dijo, si yo sería fiel a lo que él me dijera, y si creyera y lo obedeciera, él se aparecería a mí otra vez. En ese tiempo, entraría a la cuarta y fase final de mi ministerio. Luego, Jesús me da una unción especial. Entonces Jesús me dijo que me arrodillara ante él. Cuando lo hice, él puso su mano sobre mi cabeza, diciendo que él me había llamado y que me había dado una unción especial para ministrar a los enfermos. Y continuó instruyéndome que cuando orara y pusiera mis manos sobre los enfermos, tenía que poner una mano en cada lado del cuerpo. Una para acá y la otra por acá. Sí. Dice, si sentía que el fuego brincaba de una mano a la otra, es un demonio, un espíritu demoníaco estaba presente
en ese cuerpo causando aflicción. Y lo debería de sacar en el nombre de Jesús, y el demonio o demonios tenían que irse. Dice, si el fuego o la unción en mis manos no brincaba de una mano a la otra, era un caso de sanidad solamente. Debería de orar por la persona en el nombre de Jesús, y si la persona creía y lo aceptaba, la unción salía de mi mano y entraba en el cuerpo de la persona, sacando toda enfermedad y traía sanidad. Cuando el fuego o unción dejaba mis manos y entraba al cuerpo de las personas, entonces yo sabía que esa persona estaba sana. Me caí a los pies de Jesús, dije, Señor, no me mandes. Manda a alguien más, Señor. Por favor, no me mandes. Solamente dame una iglesia pequeña para pastorear en algún lugar. Prefiero no ir, Señor. He escuchado tanta crítica de aquellos que oran por enfermos, que solamente quiero un lugar común para ministrar. Todavía, fíjate, tener la experiencia que estaba teniendo y todavía tener esa actitud, ¿no? Dice, Jesús, he rebuked me. Jesús me reprendió diciendo, voy a ir contigo y voy a estar a tu lado mientras tú oras por los enfermos y muchas veces me verás. Dice que ocasionalmente abría los ojos. Alguien que estaba presente cuando oraba por personas y dice que ocasionalmente personas le decían, vi a Jesús parado a un lado de ti. Dice, Jesús me preguntó, ¿quién te llamó? ¿Yo o la gente? Pues tú, Señor. Dice, Él me explicó que no debería tenerle miedo a Él. Él me explicó que debería de tenerle miedo a Él y no a la gente. O sea, no miedo, sino el miedo reverente a Él y no a la gente. Dice, porque aunque las personas me critiquen, ellos no son mi juez. Entonces dijo, ven tu camino, mi hijo, cumple tu ministerio y sé fiel porque el tiempo está corto. Mientras caminaba lejos, fuera del trono de Dios, Jesús me dijo, ¿estás seguro de darme toda la gloria y la alabanza por todo lo que se hace? Y ten mucho cuidado acerca del dinero. Dice, muchos de mis servidores, a quienes he ungido por este tipo de ministerio, se han convertido en money minded, que piensan solamente en el dinero, se enfocan en el dinero. Y han perdido la unción y el ministerio que les he dado. En este tiempo habla Kenneth Hagin de un hombre que Dios lo usaba poderosamente a sanar hombres y mujeres. Pero eran milagros fuertes. Y dice que Dios le dijo que fuera y hablara con él y no lo hizo. A Kenneth Hagin. Pero creo que Richard Roberts o otro hombre que sí lo hicieron. Y fueron y le dijeron y no hizo caso. Y dice que, por ejemplo, levantaba uno paralítico y Dios lo sanaba y paraba el fluir, paraba el servicio y levantaba ofrenda. De eso está hablando. Que personas se enfocan, ¿por qué? Porque piensan que el poder es de ellos, pero estás tentando la gloria de Dios.
Dice, hay muchos que pagarían mucho dinero por ser libres, muchos padres en el mundo que tienen hijos que sus pequeños cuerpos están torcidos y darían miles de dólares por su sanidad. Muchos de ellos serán libres mientras tú pongas sus manos sobre de ellos, pero no debes de aceptar ningún cargo por tu ministración. O sea, que te paguen por eso. Dice, acepta ofrendas como lo has estado haciendo, pero no cobres, que son dos cosas completamente diferentes. Dice, sé fiel porque el tiempo está corto. Jesús entonces se fue conmigo de regreso a la tierra y me di cuenta que todavía estaba con mi cara en el piso. Habló conmigo por un momento y después desapareció. Ya casi terminó. Dice, he pensado acerca de esta visión muchas veces. Ahora, después de 4 décadas, o sea, sucedió hace 40 años y él estaba pensando todavía en esas visiones, lo que está poniendo aquí en este libro. Dice, y estoy convencido que estamos más cerca del final del tiempo que como nunca antes. Dice, como lo dije anteriormente, estoy convencido que un cumplimiento parcial de las ciudades quemadas que vi en la visión eran las ciudades de Estados Unidos que sufrieron tanto luto y que fueron quemadas durante la desobediencia civil en 1960, en los años 60. Dice, el juicio viene y el juicio aún está por venir. Lo único que puede salvar a América del juicio de Dios es genuinamente el arrepentimiento, el volverse a Dios. Dice, en la visión Jesús dijo que todos los dones del Espíritu estarían en operación en la iglesia en estos últimos días. Él dijo que la iglesia moderna, o sea, nosotros ahorita, haríamos mayores exploits. Hechos que los hechos de los apóstoles. Dice, en la visión de 1950, cuando Jesús me dijo acerca de la unción especial que Él me estaba dando, Él dijo, si la unción te deja, o sea, que si la unción de Dios se iba de Él, cuando Él oraba por los enfermos, Él sentía una sensación que se quemaba su mano. Dice, si esa unción te deja, ora y ayuna hasta que regrese. Dice que lo hizo varias veces. Dice, con la operación de este don, bueno, luego ya aquí habla que luego le cambió el sistema ese de que oraba, ponía las dos manos, porque dice que no operaba en el don de discernimiento de espíritu. Entonces dice que después Dios le dio el don de discernimiento de espíritu. Dice que cuando empezó a operar en ese don de discernimiento de espíritu, ya no ocupaba el poner, el que brincaba de una mano a la otra, porque él ya podía percibir la persona si necesitaba ser libre de demonios. Y eso es todo. Bueno, hay mucho más, pero eso es lo principal que quería compartir. Son varias cosas que son muy importantes, como His permissive will, la voluntad permisiva, que muchos pensamos que estamos en lo correcto, que estamos haciendo lo adecuado, La vida cristiana. pero estamos realmente errando. Y es ahí en donde tenemos que autoanalizarnos y entrar a la presencia de Dios y nosotros mismos confrontarnos y preguntarle, Espíritu Santo, ¿estoy en tu perfecta voluntad o estoy en la voluntad permisiva?
Porque tal vez no haya un juicio como lo que está hablando, no hayan consecuencias, debe de haber consecuencias, pero no hay consecuencias fuertes. Pero no estás provocando a avanzar. No estás provocando a que estés en la perfecta voluntad de Dios. Cuando estás en la perfecta voluntad de Dios, todo a tu alrededor avanza. Todo a tu alrededor tiene fruto. Eres de bendición para aquellos que están a tu alrededor. Eres de bendición en tu trabajo, eres de bendición en tu familia, eres de bendición en todas partes. Y si no, es como que si nomás estás viviendo por la vida. Y que así hay multitudes de personas que vienen a la iglesia, traen sus diezmos, traen sus ofrendas, pero es todo. Están en la voluntad permisiva de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Le preguntaba a Dios, Dios, ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres que comparta? Y eso vino a mí, el compartir. Esto lo leí anoche lo estaba leyendo y ya me quería dormir y no podía parar de leer. Así que, pues vamos a orar. Nos queda un ratito, vamos a... Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.